Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy estamos conmemorando el 140 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata Salazar, el mexicano más presente en nuestro país, pues desde hace más de 100 años. Este año fue el asesinato de Emiliano Zapata el 10 de abril de 1915, fue ese crimen por parte del gobierno de Carranza, y estamos este año conmemorando este 100 aniversario, pero bueno, nosotros sabemos que Zapata empezó a luchar desde niño, por lo cual celebramos su nacimiento. Vamos a comenzar el evento con las palabras de Inocente Morales Teutli, familiar de Emiliano Zapata, que nos va a hablar sobre la vigencia de Zapata en la actualidad. Después va a intervenir Pedro Moctezuma Barragán sobre el tema crucial que afectó tanto en el porfirismo como en la actualidad a los mexicanos y en particular a los campesinos, que es el tema del agua. Posteriormente intervengo yo con el tema de la vigencia de Zapata, 140 años de nacimiento, porque a pesar de que ya no está físicamente con nosotros, su ejemplo y su impulso sigue vivo en todas nuestras luchas. Posteriormente, la compañera Sonia González nos va a hablar sobre los megaproyectos que están afectando tanto a las comunidades indígenas y campesinas. La compañera Rocío Luna nos va a hablar sobre el movimiento obrero en la actualidad. Diana Torres sobre los proyectos mineros que pues están devastando a nuestro país, y Yesenia Esquivel sobre los proyectos, diversos movimientos que hay contra la industria eólica, el movimiento triunfante del aeropuerto, etc. De modo que lo que queremos es hacer ver, sentir y sobre todo reflexionar y actuar sobre el pensamiento de Zapata, que hoy por hoy está más presente que nunca. Muchas gracias, le damos un aplauso a Inocente Morales. Y desde luego un aplauso a Víctor, que sigue con nosotros. Ahorita al final vamos a continuar con la música. Aquí tenemos un pastel con las... No se pudo tener 140 velitas, pero pues están el 1, el 4 y el 6. Y algunos bocadillos que vamos a paladear al final. Mencionar el nombre del general Emiliano Zapata y recordar, para conmemorar el 140 aniversario de su natalicio, del general Emiliano Zapata. Pero vamos en estos momentos hablar que en principio la familia Zapata Salazar tenía como su lengua nativa es el idioma náhuatl. Yequipía miexxihuitl incuaguiehuatzin omotlacatilitzinok igual Itatzin, ompa Ananepulco, Omochantiliaya. Yehuatzin, Inantzin Cleofás Salazar. Igual Itatzin, Noyoki, Omotlatoltiaya, Inma Sehualcopa.
Qué hermoso recordar la familia Zapata Salazar, a pesar de que su hermano mayor, Omo Tocachino Yehuatzin, Mitel Huyaya Tewan, Ashkan Timiltekiti, Ken Tikchihuasque, Ashkan Yetikpia Intopilwa. La familia Salazar solo se dedicaba a trabajar en el campo. Cuando él nació, cuentan los ancianos de aquel pueblo pequeño de Ananecuilco que la familia se preocupaba bastante porque el niño Emiliano aprendiera la lengua española, y entonces lo mandaron a la escuela. Igual, Ometel Huyayan Yehuatzin, y no poner sin ticuetisque miliano. Un pateguantón al toca, y Yehuatzin totegotzin. Como todas las personas de aquel pueblito, tenían su creencia y una fe a un santo que se llamó Emiliano, y que por esa razón le llamaron Emiliano. Su nombre completo, Emiliano Zapata Salazar. Ashkan no yo que ni yo el papá. Huishmelawak Ashkan toconil huimati. Yekipia mi exius en cualquier huachi no motlacatili. Quien en mitoa chicomes en cualishiwi. Y cuando yo que Ashkan Macuili Sempualeshivit Ikuak Okimomictiliki Ompa San Juan Chinamento. Dicen los ancianos de Morelos, qué contraste. Aquel cobarde hombre que maquinó para asesinarlo hace 100 años. Fue muerto el general por aquel hombre y cobarde, José María Guajardo. No yo quiero meter diaria, y el contraste es de que hoy se cumple su natalicio de 140 años y 100 años de su asesinato. Y Guantaman y Quilhuimati, pero recordando el día de su natalicio, hoy estamos de fiesta. Y que en Mochihuiliaya Yehuatzin, Totitiachkatzin y Tocatzin, Mateo Emiliano Zapata y Conetzin, Yehuatzin Tata Zapata. Tuvo uno de sus hijos de nombre Mateo Emiliano Zapata. Y precisamente en este día, en esta fecha, 8 de agosto, en su casa se reunían todos los campesinos de los pueblos que rodea la ciudad de Puebla.
¿Y quiénes eran esos hombres? Nada menos que los presidentes comisariados ejidales. Tuve la oportunidad de estar con ellos. Conocí a muchos presidentes ejidales y en este día, por la mañana, llevaban bandas de música y entonaban las mañanitas. Melawak, teguanto con ilnamiki, teguanto con ilnamiki que namen, ilhuitliahuatzin, mateotzin o mochiliaya, iguan güey tlacualli, omo manaya, iguan onomaceguiaya. En esta fiesta, celebración tan grande que hacían los comisariados ejidales y los campesinos, llevaban flores, música que duraba desde la mañana hasta el mediodía. Iguanashkan no yo que tocontenegua, igual toconetnamiki, que namen tosenyelis, que nazcan huesinca copa o tocon ilnamiki. Como el día de hoy, por la mañana también, le ofrecimos sus mañanitas a este gran general que vive en los corazones de todos los campesinos de México. Que nazcan con el huimate o tikmocaquite que tlen ashka o cuicayo. Como el día de hoy también hemos escuchado el corrido del general Emiliano Zapata, que interpretó nuestro hermano y que lo hizo el Víctor. Por ahí se nos está escuchando. Felicidades por tus canciones. Bueno, y ahí no yo que toco en el Namiki. Klein llegó a Sin Samuel como chihuiles sente in Cuicame. Cuando llegó a no creo un pactiliaya mito il Namikilistri que namo il Namikis. Samuel Sin Lozano. Cuentan los veteranos de la revolución, y escuché y tuve la oportunidad de conocerlos. Ellos decían que al general le gustaba escuchar la canción del gran compositor de Yautepec, don Samuel M. Lozano, la canción que lleva por nombre Una noche serena y oscura. Esa es la canción que le gustaba al general. Y otra, Ken Okimopactiliaya in Ixtecualli Ixpocac morelense. Le gustaba también escuchar la canción que lleva por título La Chata de Morelos. O cual no contenegua y capaz paquilista. Y cuaco kinomictilique mochi ilhuica o como kipiaya in tlahuili mochi o poponi. Igual tequilmictin o chochocaque. Igual sihuatzichin no yo que sihuatzichin o mocuatlapachoque y caín tzotzón. El día en el cual murió el general,
los pueblos se entristecieron, todos los campesinos, y las señoras se cubrían con sus rebozos la cabeza. Había tristeza. Murió el general. Todos decían, ¿quién nos va a defender? ¿Qué será de nosotros? O sea, ¿quién nos yo creo material? O cada cliente chispangos. O cada intlacame. Cliente cana. Cliente no yo que pruebas hay mocacaguas. Pero ellos tenían la esperanza de que surgieran otros generales que habían luchado junto con el general el Tata Zapata. Ominamiquía en Yehuatzin, quien Genovego de la O, quien Yehuatzin Valentín Reyes, quien Yehuatzin José Morales, no coche. Tenían la esperanza en aquel general como Genovego de la O, como Valentín Reyes, como el señor José Morales, mi abuelo. Y cuando yo que Yehuatzin ahí como me quilis, Yehuatzin mochipa, monemitis, que na mochin topampa, topampa o mahcomaco, topampa oye ya in yao. Aunque él ya había muerto, pero tenían una esperanza y decían, nosotros seguiremos trabajando en el campo, nosotros seguiremos cultivando la tierra, porque él hizo un gran esfuerzo. Conchihuiliaya in miltikitka, ashkan mokutia, agrarismo. Melagua. Ay, tikilkawaske que mache, nos monchisin, ashkatin namaktikati, Tliyahuatzin, motatontis, Pablotzin, Moctezuma Barragán, Iguanignochin, Oyoque, Pedro Moctezuma Barragán, Iguancesese, Nameguanchichi. Hoy estamos recordando y estamos de fiesta. Ya lo dijo el doctor Pablito Barragán. Al terminar esta reunión tan importante, habrá pastel. El general, el Tata Zapata, como le decían los campesinos, no ha muerto. Vive en nuestra mente y en nuestro corazón. Aunque en estos tiempos es difícil ya que nazca un campesino. Igual Tocolita, igual Aocomo, Tixtlapana en Milvi, Tixtlapana en Tlalli, de Tomás Montilla. Por eso el hombre poco a poco está huyendo del campo. Pero tenemos la esperanza de que en este tiempo recobraremos y tendremos el entusiasmo que namen a un panichante hueyevilli y taquitisque tamachpa. Igual tikpias que en Totlatlao, toda aguas, todo él. Pero en este tiempo también ha resurgido el pensamiento del antiguo Malacastepe como Mosco, hoy la alcaldía de Milpa Alta. Volverá el campesino a mover la tierra, ya no con la herramienta
rústica. Ahora hay tractores. Regresaremos al campo para sembrar el maíz criollo, para sembrar el frijol, para sembrar el agua, para que nosotros seamos autosuficientes y no consumamos el maíz transgénico. Yehuau ni papaki, y que Yehuau Rashkaro Bonitoa, la socamate, Name Wansicin, Castilteca, Lignani Panin Altepe Beshiko Tineme, Sanica Cuartiotica. Hoy podemos decir y recordar que el general Emiliano Zapata Salazar defendió la tierra, pero ahora nosotros aquí en la gran ciudad tenemos la esperanza de vivir respetándonos el uno con el otro. Por eso, el día de hoy, recordar es vivir. Murió el hombre, pero sus hechos están presentes. Casocamate Tenechmoca Quiteque, Name Guanchichi, y Guanante no quería, no yo que te cuachi. Grandes hombres que no olvidamos la historia de nuestro país México, de este país tan hermoso, de este país que tiene diferentes climas. El hombre tiene que seguir luchando, el hombre tiene que seguir soñando y ese sueño lo convertirá en realidad. Aquí estamos, hombres con inteligencia, hombres que trabajan en la oficina, hombres que esperan el amanecer de la esperanza. Que la luz de cada uno de nosotros nos ponga en nuestro sendero para respetarnos el uno con el otro, porque en este tiempo se vive peligrosamente. Pero poco a poco iremos recobrando nuestro respeto. La Socamati, Yoneshmokakite. Gracias por haberme escuchado. De verdad, Señor. Pedro Moctezuma. Es un honor celebrar con ustedes el 140 aniversario de Emiliano, que nació con una vocación de lucha que continúa hasta nuestros días. Y comentando un tema que fue muy vital para el inicio de la gesta revolucionaria desde 1910, porque una de las causas de la rebelión fue el despojo del agua por parte de las grandes haciendas hacia los campesinos vecinos. Este despojo del agua fue una causa directa del levantamiento armado y por ello es un tema que no podemos olvidar, a tal grado que junto con la consigna tierra y libertad podríamos decir también que lo que movió a nuestros abuelos fue la consigna de agua y libertad, y esto llevó a que durante muchos años, casi 70 años, a través de distintas instituciones hubiera un manejo público comunitario del agua, hubiera un manejo desde ejidos, desde los municipios, hubiera un manejo
más equitativo del agua, hasta las reformas neoliberales 70 años después de la muerte de Zapata en 1989, cuando se creó una institución que todavía está ahí dando lata, la Conagua. Y la Conagua fue creada con el fin de crear un mercado del agua, con el fin de privatizar el agua y poder quitársela a la nación. Esto es uno de los contenidos del Tratado de Libre Comercio que exigió por parte de Estados Unidos de Norteamérica a México que se pudiera tener acceso directo a los bosques, a las minas, al agua y al agro mexicano. Y de ahí las primeras leyes que Carlos Salinas de Gortari, de mala memoria, haya impuesto a nuestro país desde 1989 en adelante. La ley forestal, la ley minera, la ley agraria y la ley de aguas nacionales, la famosa LAN. Esta ley abrió entonces la posibilidad de concesiones que en este momento eran algo muy escaso, eran algo muy poco común. Teníamos poco menos de 3,000 concesiones en el año 89 y en estos 30 años que sucedieron tenemos ahora 335,000 concesiones de agua, ¿sí? Con un acaparamiento feroz, un acaparamiento que hace que el 70% del volumen del agua lo tengan solamente el 7% de los concesionarios. Y junto con esto entonces vienen muchos problemas, todos en un esquema de extraer riqueza a nuestro pueblo, a nuestra tierra, a nuestros trabajadores para beneficio del extranjero. Este extractivismo ha sido promovido a través de diferentes proyectos de muerte y vamos a comentar 9 situaciones que se dan en relación con el extractivismo. En primer lugar, con una prioridad a grandes empresas privadas, las constructoras, las cerveceras, las mineras, las empresas del fracking y otras empresas energéticas y las propias empresas del agua, que están a través de una asociación civil, Consejo Consultivo del Agua, que tiene mucho dinero queriendo terminar de privatizar el agua en nuestro país. En el año 2004 se abrió la posibilidad de concesionar la construcción y operación de grandes obras hidráulicas bajo esquemas que garantizaban la recuperación de ganancias futuras, ¿sí? Actualmente ya los contratos se hacen a 30 años, en algunos casos, como en el caso de Cancún, a 50 años, garantizándoles a las empresas que en caso de que el contrato se rescinda, van a tener sus ganancias futuras esperadas como indemnización. La LAN asignó facultades sobre el agua exclusivamente al Ejecutivo Federal, reemplazando a la Nación. El artículo 27 constitucional dice muy claramente que el agua es de la Nación. Y esto se ha querido traducir en los últimos años con el agua es del gobierno, y en particular de aquellos pillos que estén controlando el gobierno en un momento dado. Esto para facilitar los acuerdos con empresas transnacionales. Tenemos entonces en el momento actual una situación de distribución inequitativa del agua, en donde 44 millones de mexicanos no tienen acceso todos los días al agua y hay más de 10 millones de mexicanos
sin tubería. Y como a modo de sondeo, vamos a preguntar aquí, ¿quién de ustedes tiene problemas de agua en su colonia o en su barrio? Entonces aquí tenemos una muestra de cómo el problema del agua es un problema que se está dejando de lado y se está promoviendo la inequidad para favorecer los megaproyectos. Estos megaproyectos de los que se va a hablar en un momento más y que tienen que ver con la necesidad de tener un crecimiento del capital enorme, con una acelerada rotación, ganancias cada vez más rápidas a través de megaobras como las hidroeléctricas, trasvases, acueductos, pozos profundos y ultraprofundos, minería tóxica, etc. Dentro de este tipo de megaproyectos están también las presas hidroeléctricas que han implicado la privatización de la generación eléctrica y se basan en el despojo de tierras y aguas de los pueblos y en asedio a quienes se ponen. Los trasvases, que todavía siguen dentro de la posibilidad actual, atraviesan el territorio. Recientemente se han distinguido luchas contra megaproyectos como la lucha de los yaquis en el acueducto Independencia y la lucha exitosa también para suspender el proyecto de Monterrey 6. Y hablo de luchas exitosas porque afortunadamente en los últimos años se ha dado un proceso de lucha por el agua a nivel nacional. Esta lucha por el agua incluso se está coordinando, hay una coordinadora nacional, Agua para Todos, Agua para la Vida. Y a través de esto, de los intercambios de experiencia y a través de la voluntad de no dejarse, la posibilidad de que haya freno a todos estos proyectos de muerte que mencionaba antes. Está también algo que se ha dado en la Ciudad de México, los pozos ultraprofundos que generan problemas de hundimientos, que generan grietas y que están horadando nuestro territorio. La minería tóxica y el fracking a través de cientos de concesiones que atraviesan la tercera parte del territorio nacional y que envenenan la tierra, los ríos, los acuíferos y afectan a las comunidades. En algunos estados de la República, como en Sonora, son repetidos los derrames y son repetidos los daños que causa, en este caso, la empresa Grupo México, con impunidad, porque esta serie de violaciones se han dado con impunidad y gracias a la corrupción. En este momento en que estamos en una transición, en que estamos caminando hacia una transformación, es muy importante tomar en cuenta la necesidad de que haya una lucha muy directa en contra de la corrupción en el sector agua. También se da la privatización de los servicios del agua, a pesar de que en el resto del mundo hay 235 ciudades que entraron por este callejón sin salida y actualmente ya dieron marcha atrás y ya volvieron de nuevo pública el agua que había sido privatizada. En el caso mexicano ha habido ciudades como Veracruz, como Puebla, como Cancún, que han privatizado el agua y actualmente tenemos ya avances en Puebla. Afortunadamente hay un ayuntamiento democrático, este ayuntamiento de Morena logró empezar ya los procedimientos para volver a ser público el sistema de aguas de Puebla. Y todo esto no lo podría lograr el gran capital si no fuera a través del terror organizado, si no fuera a través de sembrar amenazas, sembrar castigos y muerte
en todo el territorio. Tenemos recientemente en el estado de Morelos el asesinato de Samir Flores como una gran testimonio de que esta injusticia prevalece y que tenemos que tener la guardia muy en alto para evitar que el terror organizado siga guiando acciones en el territorio. Recientemente se descubrió una megaconcesión de 130 millones de metros cúbicos de agua, un volumen increíble en Chilón, Chiapas. Los compañeros en contacto con Agua para Todos hicieron una rápida respuesta, hicieron un reclamo y en pocos días apareció una respuesta de grupos paramilitares amenazando la lucha por la defensa del agua en Chiapas. Este nivel de sinvergüenza se da también a nivel de crear agua donde no existe, hacer ficción con el agua, como es en el caso de Zacatecas, en donde la minera Goldcorp pagó un estudio en el cual pagaron para demostrar que había 40 millones de metros cúbicos de agua en el desierto de Zacatecas, y este estudio fue aceptado por Conagua y se le otorgó a Goldcorp una concesión por 40 millones de metros cúbicos de agua. Estamos entonces ante una situación verdaderamente risible que nos ha llevado a organizarnos en todo el país, desde las comunidades, los ejidos, desde las universidades, desde las comunidades eclesiales de base, para crear una estructura que permita el buen gobierno del agua. Una parte importante de esta estructura es la defensa de los sistemas comunitarios de agua que ya existen. Calculamos que en todo México hay distintas formas de defensa del agua a nivel comunitario. Calculamos 30,000 sistemas comunitarios, y muchos de estos, sobre todo en el centro del país, están organizados y están pidiendo sus derechos. Una manera de darle solidez a estos derechos es el cumplimiento de la reforma del artículo 4º constitucional, que plantea desde el 8 de febrero de 2012 que el agua debe de ser distribuida de manera equitativa, o sea, para todos parejo, y sustentable, o sea, agua para siempre. Y por lo tanto que se requiere una nueva ley, una ley general de aguas. Esto llevó a la creación desde diciembre de 2012 de grupos de trabajo con más de 440 participantes para elaborar una iniciativa ciudadana de ley general de aguas. Y esta iniciativa ciudadana pues va en el mejor espíritu de Emiliano Zapata, porque se está buscando que el agua sea gobernada desde abajo, que sea gobernada desde las comunidades, desde las cuencas, y que haya una estructura en la cual participen las asambleas, pueblos originarios, organizaciones campesinas, que participen los afectados por toda esta serie de crímenes ambientales que hemos sufrido, que participen los expertos, los universitarios, y que participe todo tipo de actividad económica y productiva que no tenga conflictos de interés, para poder hacer planes a la medida de cada una de las cuencas, de manera que el agua de las cuencas sea para las cuencas y no para ser trasvasada o para ser exportada. Actualmente gran parte del agua del norte del país se exporta a los Estados Unidos en la forma de cerveza, en la forma de lechuga, tomates. Tenemos empresas como Constellation Brands en Mexicali. Seguramente ustedes habrán oído de la lucha de Mexicali por el agua, a la cual se le concesionaron 20 millones de metros cúbicos de agua que convierten en cerveza de exportación. Y este cuento no acaba ahí.
En Apan, Hidalgo, hay una concesión también de 30 millones de metros cúbicos de agua para la cervecería Modelo. Y aquí en la Ciudad de México, gran parte del agua de nuestros acuíferos termina en esta empresa, la cervecería Modelo. ¿Cómo se puede apoyar la lucha por el agua? Pues buscando ser organizados a nivel de nuestros barrios y colonias, buscar coordinarnos, buscar estar en contacto con la información de esta iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas y con las luchas que se están dando en torno de ella. Tenemos una página de internet www.aguaparatodos.org.mx, un Facebook Agua para Todos con X Agua para la Vida, a través del cual se está vertiendo información permanente de cuáles son los distintos avances en la lucha. Actualmente se están ya realizando foros en todo el país para discutir con la legislatura la necesidad de esta Ley General de Aguas. Los viejos intereses lo que quieren es continuar con la misma tónica que tenían antes, continuar con la corrupción y que no haya cambios mayores en la legislación. Quieren darle una revolcadita al gato de la Ley de Aguas Nacionales y evitar que el agua se democratice, evitar que los sistemas comunitarios del agua tengan independencia y tengan capacidad de gestionar su propia agua, evitar que la contaminación se castigue, evitar que el agua se vuelva un bien escaso para todos. Para que nos demos cuenta de esta injusticia actual en el presupuesto, hay poco menos de 4,000 millones de pesos para agua potable y saneamiento de los municipios, mientras que los mexicanos consumimos 70,000 millones de pesos en botellitas, que agradecemos mucho a los organizadores que nos den el agüita en vaso, porque estas botellitas son una forma de privatizar y de manera muy grave incluso entraron ya dentro de la canasta básica, ¿sí? Por lo tanto consideradas como mercancía. Tenemos un camino largo para andar, un camino que pasa entonces por cambio de una ley y sobre todo cambio de nuestros hábitos, sobre todo buscar estar organizados, buscar estar coordinados. Este proceso de Organización Nacional de Agua para Todos se realiza a través de congresos. Tenemos cada 2 años un congreso. El cuarto se realizó en Zacatecas el año pasado y tenemos reuniones nacionales cada 8 meses. La última reunión nacional se realizó en Tecama hace un mes. Entonces estamos en un proceso rotativo. Las cosas no se dan desde la capital y buscamos que no sea la grilla lo que rija nuestra lucha, sino que sea un proceso consciente de tomar responsabilidades sobre acuerdos que se tomen en conjunto y con responsabilidades cumplidas periódicamente para poder llegar entonces a derrotar la iniciativa de estas grandes empresas y estos grandes intereses. Ya se logró durante el sexenio de Peña Nieto derrotar 4 iniciativas de ley de agua, la más famosa, la ley Korenfeld, de la cual se habló bastante, pero también aquí en la capital de la República, la ley Mancera, que finalmente Mancera no firmó. Esta era una ley en donde se avanzaba en la privatización del agua con un nombrecito de descentralización
y para ponerles nada más un ejemplo, se reducían los tiempos para el pago de cuotas, en lugar de ser bimestrales eran mensuales, y en el momento en que no se pagara una cuota, no solamente se cortaba el agua, sino que se cortaba también el drenaje, lo que es un crimen a la salud pública. Eso se logró parar gracias a un plantón con la participación de organizaciones aquí presentes, que logró frenar la firma de esta ley, que sí se aprobó por parte del PRD en su momento, pero ya nunca se publicó. Esta lucha es muy importante, tiene vínculos internacionales, hay una lucha por el agua en toda América Latina y en el mundo. Hay varios países que han logrado detener la privatización del agua, y México es un país que es punto de referencia para muchos de ellos. Estamos en una etapa de ascenso de las luchas en todos lados. La gente está interesada en saber cómo contribuir a frenar el despojo, cómo contribuir a frenar la contaminación, cómo contribuir a frenar la injusticia, y esto se está dando de tal manera que el tema del agua, me parece, pues va a definir en gran medida por dónde corre la transición del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Si va a haber un respeto para las luchas organizadas, si va a haber un respeto a las comunidades, si va a haber un compromiso en contra de las grandes transnacionales que vienen a cometer crímenes ambientales y sociales y crímenes políticos en nuestro país, entonces esta iniciativa ciudadana de ley va a ser aprobada y esta lucha va a ser exitosa. En caso de que no se avance en el terreno legislativo, afortunadamente se ha logrado consolidar lo más importante, y es la voluntad de lucha a lo largo y ancho del país, desde Guerrero hasta la Huasteca, desde Mexicali hasta San Cristóbal de las Casas. Hay organizaciones que hoy están defendiendo el agua y están dispuestas a hacerla por distintos medios, por medios técnicos y legales, pero también a través de diferentes acciones prácticas, acciones de hecho, siempre en alianza con los compañeros, con los vecinos y con las mexicanas y mexicanos de valor. Las palabras del compañero Teutli nos inspiran a reconocer que hay un zapatismo. Hace 25 años se dio esta gran convención de Aguascalientes, precisamente en Aguascalientes, Chiapas, se dio el desfile de las bases zapatistas. Bueno, hay un zapatismo de distinto tipo a lo largo y ancho del país, y este zapatismo es el que está vivo y latiendo, y es el que nos va a llevar a la victoria. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos a Pedro Moctezuma sus palabras y sobre todo su lucha a favor de las causas del pueblo, en particular de la causa del agua. Zapata sigue vigente porque los problemas que él enfrentó y el programa que él propuso son actuales. Zapata cumple hoy, 8 de agosto, 140 años de nacimiento. 2 días antes de esa fecha, un 6 de agosto, murió Henry Sánchez, de 6 años de edad, en el hospital de Huatlisco, Cuautla. Henry nació ahí cerquita de Ayuxustla, Puebla, el mismo lugar donde Zapata firmó el Plan de Ayala. Murió un viernes en la noche de neumonía, pero en realidad yo creo que murió de tristeza. Su mamá, Reina,
Lo dejó siendo un bebé de meses a él y a su hermano 1 año y medio mayor, con su abuelita Cube y su tía Concha, para irse a ganar la vida al otro lado. Mientras su mamá trabajaba de lavaplatos en Indiana, Estados Unidos, Henry creció en tierra caliente, respiró los mismos polvos y caminó los caminos de Emiliano Zapata. Cuando a Henry le dijeron que ya venía su mamá para llevárselo lejos a los Estados Unidos, Henry decía que no, que él no se quería ir, que él quería estar aquí. Decía que se iba a esconder bien escondido para que no se lo llevaran. En los días en que su mamá llegó a México para llevárselo, comenzó a ponerse mal, y más mal. Fueron y vinieron con doctores y nada. Hasta que un viernes le dijeron en Chautla que tenía neumonía, y ese mismo día de urgencia lo trasladaron a Cuautla, donde se murió rápidamente. Para mí que se murió de tristeza, de la tristeza de tener una madre ausente toda su vida y de tener aquí una vida aquí en tierra caliente que le iba a ser arrebatada, junto con las flores que le gustaba ver brotar, las estrellas que veía por las noches, los pollitos que atendía y la hamaca en la que le gustaba meterse. Henry logró lo que él quería, se escondió bien y se quedó aquí en su tierra para siempre, sin que nadie nunca jamás se lo pudiera llevar a Estados Unidos. Un par de semanas antes de morirse, cuando iba saliendo Henry de una clínica, una señora le regaló un huevo de guajolote. Henry lo cuidó y vio nacer al guajolotito al que cuidaba durante sus últimos días. También dedicó sus últimos días a cuidar a la pequeña Clarisa, una bebé de 3 semanas, hija de su tía Concha. Le agarraba sus manitas y no se despegaba de ella. Antes de morir, Henry cuidó al guajolotito y a Clarisa tal como él tenía que haber sido cuidado siempre. Pero no fue así. La miseria económica va acompañada dramáticamente de la miseria humana. Esto pasa hoy en México. Pobreza, abandono, madres solteras, falta de trabajo, migración a los Estados Unidos, niños tristes, mala atención médica. Los problemas siguen vigentes y buscan solución urgente ya. Por eso Zapata sigue vigente. Zapata vive, la lucha sigue. Es el grito que se oye en México cada vez con mayor frecuencia en las últimas décadas. La vida y la lucha de Emiliano Zapata son un ejemplo, un grito actual en toda la nación, en el México del siglo XXI, porque la lucha de Zapata no fue regional, fue nacional. Emiliano Zapata es de esos seres que no mueren nunca. Hoy cumple 140 años desde que vio la primera luz en Anenecuilco, Morelos. Dice la consigna: Zapata vive y la lucha sigue, porque él ligó su existencia a una lucha de principios por los derechos de su pueblo. Por eso la existencia de Zapata se prolonga en cada movimiento popular y nacional por la defensa de derechos y soberanía. Zapata propuso la expropiación de la tercera parte de las haciendas y la expropiación total a los enemigos de la revolución. Eso era justo, porque las haciendas habían expropiado toda la tierra a sus dueños originarios, y solo así se hicieron dueños de este país. La demanda de devolución a los dueños originarios de la tierra, por cierto, la inició Miguel Hidalgo y Costilla, y luego José María Morelos y Pavón. Ellos, dentro de su programa, exigían que las pueblas, la tierra se devolviera a los pueblos indígenas originarios. Por otra parte, Zapata no solo promovió la expropiación de la tierra, sino también de predios urbanos en las ciudades, cuando así fuera de interés público. La concepción de Zapata era profundamente democrática y enraizada a las tradiciones comunitarias de nuestro pueblo.
El 15 de septiembre de 1914, Zapata decretó la Ley de Libertades Municipales que plasma el proyecto democrático que enarbolaba, ya que establecía la democracia directa y el control del poder desde abajo, desde los municipios. En ella se considera la libertad municipal como la primera y la más importante de las instituciones democráticas, y considera natural y respetable el derecho que tienen los propios vecinos de un centro cualquiera de población para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad. La ley considera que la libertad municipal resulta irrisoria si no se concede a los vecinos la debida participación en la solución y arreglo de los propios asuntos de la localidad, por lo que propone que los vecinos aprueben los asuntos más importantes de la existencia comunal. Según el artículo 7, las sesiones de los ayuntamientos deben de ser públicas, y en el 8º determina que todas las cuestiones deben presentarse a la Junta General de todos los vecinos. Imagínense que esto se aplicara en la actualidad, los pobres inmobiliarias, ¿no?, quedarían frenadas. En el artículo 9 sostiene que las discusiones deben de ser libres, mientras que la votación debe de ser secreta. El programa de Zapata estaba centrado en darles el poder económico y político a los trabajadores del campo y de la ciudad. El proyecto de Ley General de Trabajo de 1915 se ocupa de dar vialidad al derecho al trabajo, pugnando porque el trabajador reciba el producto íntegro de su trabajo, socializando la propiedad para crear cooperativas, y para ello socializando todos los bienes intestados, fortalecer las propiedades municipales, expropiando las industrias monopólicas y estableciendo cooperativas de producción. En el plan de Ayala propuso expropiar la tercera parte de las haciendas y a los que se opusieran a la revolución expropiarlas en su totalidad. También se estableció la jornada de 8 horas. Hoy ya suena algo irreal, ¿no?, trabajar una jornada de 8 horas. El descanso dominical y salario suficiente. Además crea sociedades obreras de producción, consumo y de crédito. Se obliga a los patrones a tomar medidas de salubridad e higiene. Se prohíbe la vagancia y vivir de las rentas. Todos a chambear. A diferencia de la reforma agraria impulsada por los carrancistas, en la cual eran los militares quienes repartían la tierra y se beneficiaban a sí mismos y a su gente, en la reforma agraria impulsada por los zapatistas eran los pueblos mismos quienes demandaban su tierra, que iba a ser para su propio desarrollo. Zapata instauró asociaciones para la defensa de los principios revolucionarios en 1917, compuesta por habitantes de la localidad que no hubiesen explotado a trabajadores y que buscaban que el poder civil estuviese por encima del militar, fomentar la educación y concientización popular, así como la apertura de escuelas y centros de salud. La mesa directiva era electa directamente por el pueblo. También estableció como autoridad agraria a 2 personas, siguiendo el modelo precuautémico de tener autoridades duales, que tenían que ser naturales del pueblo y con residencia en él, mientras que Carranza determinó que los gobernadores, que muchas veces no eran ni del Estado, ellos repartieran la tierra. Definió al municipio autónomo, el zapatismo, como unidad nuclear del gobierno, y el gobernador ejercía el poder de acuerdo a un consejo de 3 personas. Es decir, fomentó la toma colectiva de decisiones. Además, debía de convocarse a todo el pueblo a asambleas mensuales
el día 15 de cada mes. El día 15 de cada mes había asamblea de todo el pueblo en todos los pueblos, que nombraba delegados que se reunían el día 20 y estos a los delegados municipales electos que se reunían en la cabecera distrital el día 1 de cada mes. Así se establecieron estructuras claras de autoridad y de decisión colectiva para evitar el unipersonalismo del porfiriato, del que también se vivía en esa época por parte del Carrancillo, un señor tomando todas las decisiones. Zapata se preocupó grandemente de la unificación de los revolucionarios y además fue claramente antiimperialista. Él advirtió desde noviembre de 1918 que Estados Unidos echaría, así dijo él, sobre nuestra nacionalidad. La intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y su propósito de subordinar a México era un peligro ya desde entonces que Zapata supo vislumbrar. El pensamiento de Zapata sigue vigente y hoy más que nunca, en tiempos en que las corporaciones capitalistas se han adueñado de México, de su suelo, subsuelo, agua y cielo, y los principales afectados son los pueblos, tanto en el campo como en la ciudad. Los gobiernos neoliberales hicieron todos los cambios constitucionales que requerían para darle un total control sobre la población, la producción, las relaciones sociales y recursos naturales a las grandes corporaciones. La proliferación de megaproyectos mineros, de hidrocarburos, gas, fracking, termoeléctricas, turísticos, de energía eólica y otros han causado grandes daños y se le han impuesto a las poblaciones sin consultarlos. Es en estos momentos cuando se hace más vigente el pensamiento de Zapata. Hoy el pueblo se ha movilizado y terminó con el neoporfirismo, derrotando el año pasado, el 1 de julio, al gobierno del PRIAN. Ahora hay que luchar para revertir todas las medidas neoliberales que implementó el mal gobierno y recuperar todo lo que nos han arrebatado. Democracia significa que el pueblo decida, y en particular en su espacio vital. Llegó la hora de que el pueblo asuma su soberanía y se imponga sobre las corporaciones y sus intereses devastadores. Son los pueblos quienes tienen que decidir el proyecto de desarrollo regional y local que les conviene y quienes han de aprovechar de los recursos naturales y humanos en beneficio colectivo y no del de un puñado de magnates. Es hora de buscar el desarrollo integral, impulsar nuestra agricultura y lograr la autosuficiencia alimentaria. Dejar de importar maíz transgénico y usar variedades mexicanas de maíz mejorado, así como fortalecer un programa urgente de producción de semillas. De desarrollar la industria en nuestro beneficio e impulsar servicios para toda la población. Todas las medidas a las que aspiró Zapata pueden implementarse. Tenemos los medios y los recursos. Solo falta que nos decidamos a romper lazos de subordinación y dependencia hacia el imperio yanqui y las grandes corporaciones. Es hora de que el pueblo mande y no la oligarquía vendida al extranjero. Y no nos vamos a quedar cruzados de brazos hoy que las corporaciones continúan con la ocupación que iniciaron hace 500 años los invasores españoles. Así como Zapata no se cruzó de brazos viendo cómo las haciendas robaban la tierra y el agua de los pueblos sometidos por la fuerza. Es hora de que los pueblos decidan. Ellos saben. A 140 años del nacimiento de Emiliano Zapata, el pueblo de México está librando nuevas batallas en las que siempre estará presente el ejemplo y la inspiración que nos heredó Emiliano, quien nos acompañará en nuestra lucha actual que se enriquece con nuestro pasado para abrir paso al futuro. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Gracias.
aniversario. Les voy a hablar sobre la movilización social contra los megaproyectos, que es un tema rector de la reunión del día de hoy. Así como Zapata vivió la dictadura porfirista al servicio del capital extranjero y los terratenientes nacionales y extranjeros, nosotros vivimos bajo la dictadura del PRIAN al servicio de los extranjeros. La gran contradicción de nuestra época se da entre el pueblo mexicano y las corporaciones tanto nacionales como extranjeras. El ejemplo de Emiliano Zapata no muere. De todas las luchas del país se escucha el grito: ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! México bulle en cientos de luchas que nunca visibilizan los medios de comunicación ni tampoco las redes sociales, pero que son una enorme fuerza de defensa de la soberanía y la autodeterminación de la nación y de sus pueblos. La proliferación de los megaproyectos mineros, de hidrocarburos, gas, fracking, termoeléctricas, energía eólica, turísticos y otros han causado grandes daños y se han impuesto a las poblaciones sin consultarlas. Las principales problemáticas políticas, sociales y ambientales se deben por lo general a estos megaproyectos corporativos, a los que por demás se ha dado preferencia en este periodo neoliberal, que además cuentan con la ventaja del cambio de la legislación constitucional para beneficiar al gran capital. Esto causa grandes afectaciones, desequilibrios locales, pero también regionales y nacionales. Las corporaciones se sienten dueños del país, pero en realidad no lo son. Existe un pueblo con memoria histórica y tradiciones de lucha, y con un proyecto propio que se opone al gran capital. Los megaproyectos de las corporaciones avasallan a las comunidades con sus grandes proyectos, que además imponen un proyecto nacional a beneficio de unos pocos a costa de la mayoría. Los proyectos extractivos como la minería o de infraestructura como presas, carreteras o incluso la agricultura transgénica, también los megaproyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros afectan de modo irreversible a los sectores populares de las zonas, que además terminan despojando a las comunidades originarias. Las grandes inversiones en México se dedican casi en su totalidad a estos megaproyectos y casi no existen proyectos para el desarrollo popular en las localidades, municipios y regiones a los que se canalice el agua suficiente. Como en la época de Zapata, el problema del agua sigue siendo crucial. Los megaproyectos en marcha desde hace décadas tienen que ver con la legislación del agua. Es por eso que en la actualidad existen más de 200 conflictos por el agua en todos los puntos de la geografía de México, ya que nuestro país se encuentra dentro de los países con mayor disparidad y divergencia en volumen de agua disponible per cápita en el mundo. Y algunas de las zonas se consideran con alto estrés hídrico. Las luchas populares se han desencadenado desde la época de Salinas de Gortari y en particular en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, que han desatado los conflictos sin fin. En los últimos 12 años se han contabilizado más de 500 conflictos ambientales y frente a la lucha y resistencia se aplica terror y la muerte, parecidas a las que se ejercían las guardias blancas en tiempos del porfirismo y de Zapata. Más de 90 ecologistas fueron asesinados en los últimos 15 años. Tan solo en este mismo año de 2019, 14 activistas han sido asesinados, entre ellos Samir Flores. La gran mayoría de indígenas de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Puebla y Tabasco, por oponerse a proyectos de minería, infraestructura, territoriales e hidroeléctricos, y por la defensa del agua. La resistencia de los pueblos contra las presas ha sido férrea. A pesar de los asesinatos como por ejemplo La Parota en Guerrero, El Zapotillo en Jalisco, donde las poblaciones de Temacapulín, Acacisco,
Palmarejo se niegan a desaparecer bajo el agua. Una lucha muy sonada en Morelos, tierra de Zapata, que se desarrolla desde hace 10 años en la Huaxteca, comenzó desde el 2009 con el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, y se libra con el Proyecto Integral de Morelos, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, para construir las centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, Morelos. Un gasoducto de 170 kilómetros que recorre los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y un acueducto. Entre las concesionarias de las obras de construcción y operación figuran las empresas de Abengoa, Elecnor y Enegas. La oposición a este megaproyecto es grande, pues afecta aguas del río Cuautla, provoca emisiones contaminantes, se ubica en la zona de riesgo del Popocatépetl, afecta el patrimonio arqueológico y se impulsó con una consulta tan amplia e irregular que no tomó en cuenta la decisión de los pueblos afectados localmente, mismos que ahora han presentado amparos. El Tren Maya y el corredor comercial y ferroviario del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Veracruz son otros megaproyectos que se han cuestionado, pues se asemejan a otros megaproyectos, como los promovidos dentro del Plan de Puebla-Panamá, que ofrecían también un supuesto progreso y desarrollo para México. Las organizaciones han advertido asimismo las posibles afecciones del Tren Maya en la reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche. Los pueblos no están en contra del desarrollo en sus regiones, pero sí deben decidir sobre esos proyectos, su conveniencia y ser directamente beneficiados por ellos. El peligro es que sean las corporaciones quienes se apoderen del territorio para sus negocios y que el medio ambiente y los recursos de la región sean devastados, y que en lugar de contar con un modelo de desarrollo propio al interés de los pueblos, este se ha desplazado por el proyecto de muerte de grandes empresas transnacionales que vienen a sacar nuestros recursos, a afectar a los pueblos y comunidades y a tomar el control del espacio. Gracias. La compañera Rocío Luna nos va a hablar sobre el movimiento obrero. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi intervención es sobre el movimiento obrero. Para el triunfo de los intereses nacionales y populares de la clase obrera, juega un papel clave. México, uno de los 5 países más trabajadores y también con el salario más bajo en la OCDE y de los países de Latinoamérica, México le gusta trabajar, es creativo, tenaz y responsable. La clase obrera es la fuerza que va a rescatar al pueblo de México. Es necesario que el trabajador se le pague justamente, respetar todos sus derechos y que los recursos de su trabajo de los mexicanos y los frutos de las riquezas se dediquen al desarrollo sustentable, nacional, regional y local, en armonía de la riqueza nacional, de la naturaleza y de la gente, proporcionando bienestar al pueblo. Lograrlo requerirá un gran esfuerzo de organización, educación y acción. Luego de la movilización nacional para derrotar el PRIAN, el movimiento obrero, castigado durante 40 años, ha comenzado a levantar la cabeza y comienza a movilizarse. Las huelgas presentadas durante los 100 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya rebasaron las estalladas en el sexenio anterior, del 2012 al 2018, encabezado por Peña Nieto. De acuerdo con los datos oficiales, en la administración anterior estallaron 22 huelgas en diversas partes del país. Entre el 1 de diciembre de 2018 y 10 de marzo de 2019 se contabilizaron 40 huelgas, conflictos sindicales y paros laborales. Entre los más significativos están los paros de 45 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, donde los trabajadores rompieron con años de injusticia por parte de las corporaciones. En enero, 90 empresas maquiladoras fueron a huelga para exigir el aumento salarial de un 20% y un bono de 32,000 pesos anuales.
Con la participación de 90,000 trabajadores se logró el objetivo. Este paro se extendió a la planta área continental de la Coca-Cola, también en Metamoros, Agua Blanquita y Leche Bajita. El movimiento no se limitó solo a la frontera. A unos meses del acontecimiento, en la Ciudad de México, en las empresas Coca-Cola, fundamentalmente distribuidoras de Tlalpan, Mixcoac, Merced y Zaragoza y La Viga, se realizaron paros laborales desde el 21 de junio y se levantaron el día 25. Sin embargo, en Toluca se extendió el paro a la distribuidora Cuisillo el día miércoles 29 de junio. En los últimos meses se logró por primera vez que en 40 años el aumento de los salarios mínimos por encima de la inflación, en un 16% y en un 100% en la frontera norte. Ha sido un logro echar atrás la evaluación punitiva a los trabajadores de la educación y los despidos y el fortalecimiento de las empresas energéticas como Pemex y CFE. Las medidas de apoyo, la libertad sindical y la elección democrática de los representantes. Pero una gran lucha queda pendiente: eliminar el outsourcing, que desconoce todo derecho laboral. Las luchas en México han sido fuertemente reprimidas en el periodo del PRIAN. Un ejemplo emblemático ha sido los jornaleros de San Quintín, que protagonizaron un importante movimiento hace 4 años en el Valle de San Quintín, para rebelarse contra la extrema explotación por parte de patrones mexicanos y extranjeros, con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal. La situación continúa y este año 500 trabajadores agrícolas bloquearon la carretera transpeninsular demandando el pago del jornal. De manera particular, la importancia de la lucha de los trabajadores de la educación. El pueblo en México se ha movilizado en contra de la privatización de la educación y la salud, así como recursos multimillonarios que se despilfarran debido a la corrupción de los gobiernos neoliberales. La CENTE ha desarrollado grandes luchas para echar abajo la contrarreforma educativa de Peña Nieto y se ha responsabilizado en exigir sus derechos y proponer un modelo de reforma educativa. Ha sido incesante en la realización de protestas, marchas y enfrentamientos con la policía, bloqueos y plantones, con el objetivo de rechazar la imposición de Peña Nieto y su represión. La CENTE acordó con el gobierno federal el 8 de agosto quedaran listas todas las reinstalaciones de los maestros cesados durante la aplicación de la reforma educativa. Además, le presentaban a López Obrador su proyecto alternativo de educación. Un frente de lucha muy importante lo ha significado los normales, que fueron víctimas de una gran represión, llegando al extremo del asesinato y la desaparición de normalistas, como fue en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que han sido apoyados por movimiento nacional e internacional. Gracias a su movimiento se han reabierto la tradicional Escuela Nacional, la tradicional Escuela Normal Rural de Mije Hidalgo, aunque el internado todavía no se ha instalado y estudian en telesecundarias, pero se ha logrado detener el ataque generalizado contra las normales en México. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Otro aplauso para Rocío. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar un tema muy importante en México y el tema se titula Enfrentando a las mineras devastadoras. Como en época de Zapata, el dictador Porfirio Díaz le daba prioridad en todo a los capitalistas extranjeros y nacionales. Hoy, las riquezas de México se le arrebatan a los mexicanos. México es rico en minerales: plata, oro, plomo, litio, fluorita, ópalo, cal, cobre, estaño, petróleo y gas. Estas riquezas deben ser para los mexicanos.
para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar del pueblo. México es un país rico, pero ¿qué ha hecho el neoliberalismo? Entregando riquezas. Están concesionadas 60 millones de hectáreas a las mineras. Tan solo Calderón concesionó 20 millones de hectáreas a las mineras que contaminan suelo, aire y agua, arrebatan el agua y afectan a las comunidades. Urge retirar las concesiones de minería tóxica. En el neocolonialismo, el saqueo es peor que el colonialismo. Durante 300 años de la colonia se llevaron 190 toneladas de oro, mientras que en la actualidad, con Calderón y Peña Nieto, de 2006 a 2015, en 10 años, las corporaciones extranjeras se llevaron 774 toneladas y solo pagaron el 1.8% de impuestos. Por eso, es importante rescatar ya la riqueza de México. El crecimiento explosivo de la demanda mundial de oro a causa de la crisis económica favorece el todo desde 1992 gracias a Salinas de Gortari. Vienen a volar nuestras montañas, a envenenar nuestros suelos, a acaparar nuestra agua, infectarla y a contaminar nuestro aire. Vienen a devastar nuestros pueblos, porque son grandes corporaciones que se sienten invencibles e impunes. Vamos a retirarles las concesiones de proyectos tóxicos, no al saqueo, no a la minería a cielo abierto. Pero los pueblos luchan por sus derechos. El Peñasquito, la mina de oro y plata más grande de México, propiedad de Newmont Gold Corp, canadienses y estadounidenses, fue bloqueada por ejidatarios y transportistas, pues los dejó sin agua y canceló contratos y devastó la zona. En Peñasquito, Zacatecas solo paga de impuestos el 0.13%. Hay que cancelar esta concesión. Sin embargo, la empresa se siente muy segura y están considerando cambios en el proyecto de plata y oro de Juanicipio, desarrollado por Fresnillo y Max Silver, y seguir adelante en sus proyectos. En Veracruz también hay grandes luchas contra las mineras canadienses que tienen en el estado 45 concesiones mineras para la explotación de oro, plata y cobre en 100,000 hectáreas en municipios como Alto Lucero, Actopan, Las Minas, Las Vigas, Tatila, Coalancingo, Perote, Huayococotla, Panuco y Pueblo Viejo. Los pueblos demandan cancelar estas concesiones. En la Sierra Norte de Puebla se desarrollan luchas emblemáticas por parte de los pueblos originarios organizados en la cooperativa de Tosepa. El Consejo Tillac-Talí, cuyo lema es por la defensa de la vida y el territorio, se oponen al proyecto hidroeléctrico y a la minería extractivista que vulnera los derechos. Se han defendido por medio de movilizaciones y llevan un juicio de amparo por parte del pueblo totonaco. En Oaxaca existen proyectos de minería en La Ventosa por 100,000 hectáreas y quieren desaparecer cerros, flora y fauna en peligro de extinción. La gente está en contra de esta devastación. El colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios en Oaxaca y el Consejo de Autoridades Agrarias, la defensa del territorio de la montaña y la costa chica de Guerrero son otro de los cientos de colectivos que luchan en México, compuesto por pobladores en movimiento. Los mineros mexicanos, que han jugado siempre un papel preponderante, como fue en la independencia y la revolución, están en pie de lucha desde hace 12 años en Taxco, Sombrerete y la histórica mina de Cananea. Tras años de huelga no se han dejado someter por Germán Larrea del Grupo México, que ataca a los trabajadores y al medio ambiente. Es imprescindible que le retiren ya las concesiones. No solo afectan a los trabajadores. Las mineras han atacado violentamente a la población en diversos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán, mientras que hay conflictos petroleros en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Los ejidatarios de Tenochtitlan de Ocampo, Coahuila, continúan su lucha en un nuevo amparo. Le fue negado a la empresa minera canadiense First Majestic por el caso de este ejido invadido desde hace más de 38 años y donde se mantiene un litigio entre los ejidatarios y la empresa. También los campesinos del municipio de Dolores Hidalgo se oponen al proyecto minero Cerro del Gallo.
de la empresa canadiense Argonaut Gold, con la técnica a cielo abierto y la lixiviación en pila con una mezcla de cianuro altamente tóxico, tanto para la población y para la flora y la fauna. Es dramático que más de la cuarta parte del territorio nacional fue concesionado a mineras extranjeras y nacionales. Saquean nuestro oro, plata y cobre. Contaminan al máximo y destruyen con sus minas a cielo abierto a pueblos y regiones enteras, además de consumir agua de forma irracional. Pero hay la amenaza de nuevos proyectos. El más grande en términos de gasto capital es el proyecto de Sonora, de 420 millones de dólares de Bacanora Minerals, que apunta a poner a México en el mapa como un importante productor de litio. También existe el proyecto de concentrador de zinc en Buenavista y muchas otras inversiones que ya están en curso, por lo que hay que estar alertas. La prepotencia de las corporaciones se muestra claramente en el Grupo México, de Germán Larrea, que ha cometido incontables crímenes. Recientemente causó el derrame de más de 3.000 litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, y que cínicamente el Grupo México calificó como inofensivo. El derrame de ácido en Guaymas, en Sonora. El consorcio explicó que el ácido derramado por una falla en una válvula en su terminal se diluyó rápidamente en el mar y fue neutralizado por las condiciones alcalinas del agua. Pero el pueblo en Baja California ya exigen retirar la concesión al Grupo México. En efecto, más de un centenar de organizaciones civiles y cerca de medio millar de creadores, científicos y académicos piden que se lleve ante la justicia a los responsables. Esta demanda es justa. El Grupo México derramó hace años toneladas de sustancias tóxicas en el río de Sonora y no ha instalado las plantas de tratamiento que ofreció, como lo denunció al relatador de la ONU sobre manejo de las sustancias tóxicas, Bastuk Tunca, y que durante años la población no ha tenido acceso a agua confiable. El 6 de agosto se realizó una marcha en Hermosillo, Sonora, demandando fin a la impunidad, indemnización y que se cancele la concesión. El Grupo México, del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea, se ha enriquecido con contaminación y muerte y ha provocado 22 accidentes según Semarnat, algunos mortales como en Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros, y ecocidas como en los ríos de Bacanuchi y Sonora. Sus empresas contaminan, pero el PRIAN lo dejó impune. Llegó ya la hora de un castigo ejemplar. Sus 22 accidentes, el último en Mar de Cortés, demuestra su falta de respeto a la ley. Tuvo impunidad absoluta con el PRIAN. Ahora merece castigo y cancelar sus concesiones. Es de hacer notar que los proyectos mineros afectan en especial a los pueblos indígenas originarios que no dejan de defenderse. El movimiento Salvemos Wirikuta, considerado como uno de los movimientos más importantes de México, surgió con el objetivo de luchar por la protección de Wirikuta, localidad ubicada en el estado de San Luis Potosí, que además de ser una reserva natural de gran riqueza, es el territorio sagrado del pueblo Huixarica. Con proyectos mineros y eólicos pretenden apoderarse de su territorio. La organización nacional no se ha hecho esperar con sus movimientos, como el de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Las luchas contra las mineras se desarrollan en especial fuerza en Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz y la Ciudad de México. En Baja California, el movimiento tuvo éxito al cancelarse el proyecto de explotación de la mina de oro a cielo abierto en Los Cardones, impulsado por la empresa Desarrollo Zapal. La mina, ubicada en la Sierra de la Laguna, uno de los principales acuíferos de La Paz y de Los Cabos, llevó a un gran movimiento que ahora insiste en que la concesión debe ser cancelada, no temporal, sino definitivamente. Muchas gracias, compañeros. Para terminar, tenemos con nosotros a la compañera Yesenia.
Un aplauso, por favor, para ellos. Buenas noches. Hoy, cumpliendo 140 aniversario de Zapata, hay que recordar una de sus mensajes, que dice que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Dentro de eso, acciones, el tema que hablo es acciones contra los megaproyectos, y son los dos que a continuación voy a mencionar. En el año 2001, cuando el expresidente Vicente Fox anunció el nuevo aeropuerto internacional de México, se ubicaría en los terrenos agrícolas en Texcoco, ejidatarios de los municipios de San Salvador Atenco, Coahuila, Nezquipayac, Acuescomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo. Comenzaron a organizarse para llevar a cabo manifestaciones en contra del megaproyecto derivado de la conformación del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, mismo que después varias movilizaciones logró que el 2 de agosto del 2002 el Ejecutivo Federal anunciara la cancelación del proyecto. La lucha llegó a buen puerto el 26 de julio de este año, en que se firmó el convenio por el que queda definitivamente concluido y liquidado el contrato para la construcción del aeropuerto de Texcoco, estableciéndose un monto de 14.227 millones de pesos, equivalente al 16.17% de lo que hubiera costado el edificio principal. En la Huasteca Potosina, las comunidades y los pueblos Tenec, Nahuatl y Pame, organizados en la coordinadora de las organizaciones campesinas e indígenas de la Huasteca Potosina, se organizan contra el fracking. Los riesgos que presenta el fracking son la desviación de los recursos hídricos, dada la demanda del agua para esta práctica, y la prioridad que los gobiernos neoliberales dieron a esta industria sobre la seguridad o intereses de los habitantes de las zonas que se desea explotar. Ya la mencionada contaminación de suelos, aguas superficiales, mantos acuíferos y atmósfera, los daños a la salud causados por estos contaminantes en agua, aire y alimentos, sismos causados por la inestabilidad del suelo fracturado, hundimientos en las viviendas, como se ha visto en poblados de Nuevo León y otros estados, problemas sociales por la preponderancia de los intereses de las empresas del fracking sobre los intereses de la sociedad en sus campos y terrenos. En México se han perforado pozos de fracking en varios estados como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, y es menester organizarse para pararlos ya. Otro punto son los proyectos agroindustriales. Como en los tiempos de Zapata, en el campo mexicano se libran grandes luchas que enfrentan a los campesinos con las corporaciones agroindustriales. México es una de las cunas de la agricultura. Aquí se domesticaron el maíz, frijol, chile, tomate, calabaza, aguacate, cacao y otras plantas. El Tratado de Libre Comercio y el neoliberalismo devastaron el campo para favorecer a las grandes corporaciones. El campo se moviliza por la soberanía alimentaria, y para que se cambie del modelo actual a otro que privilegie el aprovechamiento de las millones de hectáreas ociosas y que se financie el desarrollo agropecuario sustentable e integral en beneficio del país, de las comunidades y de la alimentación de los mexicanos, mexicanas y mexicanos. En todas las luchas sigue vigente el pensamiento de Zapata y el reclamo de la renovación democrática para que los pueblos decidan. La herencia de la dictadura neoporfirista del PRIAN ha de ser desmantelada en beneficio de México y su pueblo y de las futuras generaciones. Entonces, pues, cerramos con
no hay fuerza de ser capaz, que sea capaz de derrotar un pueblo unido y organizado. Así que Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Como vemos, el pensamiento de Zapata sigue vigente, los problemas a solucionar están aquí y estamos nosotros para llevar adelante esta lucha. Ya nos comieron los tiempos, entonces tenemos que partir el pastel porque nos reunimos para celebrar a Zapata. Va a haber algunos bocadillos afuera y al mismo tiempo se van a rifar. Se les dieron a los primeros que llegaron sus boletos para rifar algunos de los libros. Pedimos que una niña, niño, pasen a soplar el pastel. Ya los pajarillos cantan a la 1, a las 2, a las 3. Una niña o niño que pase a sacar los boletos de los libros. Abajo de su asiento está el número que les corresponde. Abajo del asiento está el número que... A ver, el primer ganador, los ganadores van a pasar y escogen el paquete que quieran. El primero es el 74. Adelante. Sigue el 19. Sigue el 38. 38. El 90. 51. 80. 95. Yo soy 73. 56. 10. A ver, 10. Ah, muy bien, esto para mí. 80. 56. 80. El 90. 90. Ya lo dijeron. 56. ¿Esto de edad? ¿76?
59, 35, Felicidades. ¿Dijeron 86? 86. ¿Salió o no salió? 85. 49. 14, A ver, 14. Aquí está. 14, 39, 39, y el último es el 100. Bueno, pues, por favor, un aplauso para Víctor Jiménez, que nos va a seguir recordando la música. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenada Macondo sueña Don José Arcadio. Ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el embrujo de Melquiades, su voz. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenada Macondo sueña Don José Arcadio. Que la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, su voz. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposa
mariposas amarillas, Mauricio Babilón.